extraordinario de sesiones correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional. Solicito al primer secretario pase lista de asistencia a las y los diputados presentes. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado secretario. Pastor Alvarado Héctor Siragüen. Presente. Anaya Mota Claudia Edith. Gutiérrez Martínez Rafael. Presente. Guerrero Esquivel Araceli. Presente. Del Real Hernández Cliserio. Presente. Zamora Salas Gilberto. Solís Mares Ismael. Presente. Aro de la Torre José. Presente. Figueroa Rangel José Luis. De Santiago Beltrán Iván. Torres Rodríguez Javier. Presente. Chávez García Luz Margarita. Presente. Buendía Valderas Irene. Presente. Ramos Martínez María Hilda. Presente. Cervantes González Mario. Velázquez Vacio Erika del Carmen. Presente. Pedrosa Morales Carlos Alberto. Presente. Regis Adame Juan Carlos. Acosta Jaime Luis. Presente. Medina Padilla María Guadalupe. Presente. Hurtado Bueno Rafael. Presente. Flores Mendoza Rafael. Flores Hernández Eugenia. Femat Bañuelos Alfredo. Luébano Cantú María Soledad. Hernández Ríos J. Guadalupe. Calderón Galván Cuauhtémoc, presente. Rodríguez Márquez Susana. Deras Almodóvar César Augusto. Presente. Nava Martínez María Elena. Presente. Informo, diputado presidente, que están 20 diputados y diputadas presentes, por lo tanto, hay quórum legal para llevar a cabo la sesión. Presidente, para solicitarle se registre mi asistencia, Iván de Santiago. Iván de Santiago, queda registrada su… De igual manera, Iván Figueroa de Ángel Santiago. José Luis. De igual manera, Alfredo Femat. Sí, sí estaba registrado, diputado Femat. Gracias. Bien, solicito, secretario, también justificarle la existencia del diputado José Guadalupe Hernández Ríos. Bien, habiendo un quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77 y 78 de nuestro reglamento general, da inicio esta sesión. Diputado, no muy conforme, pero Eugenia Flores Hernández. De su asistencia. ¿Cómo no, diputada? Está registrada. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día: lista de asistencia, declaración del quórum legal, lectura del dictamen respecto de la iniciativa de ley de educación del Estado de Zacatecas y clausura de la sesión. Se pregunta a las y los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden de día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvase manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por 19 votos a favor y 4 votos en contra. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Bien, y antes de dar lectura al punto 3, nos llegó un expediente de la terna de, o pongo a consideración, mejor dicho, el expediente de la propuesta de la terna de Sombrerete, del presidente municipal sustituto de Sombrerete, y dada la urgencia del asunto, le pido al primer secretario de lectura al contenido de este documento para conocimiento de las y los diputados presentes. Honorable 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas presente. Para los efectos del artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio en vigor, derivado del fallecimiento del ciudadano médico veterinario zootecnista Juan Ángel Castañeda Lizardo, acontecido el día 10 de febrero de 2014, así como la declinación presentada por el profesor
José Praxedis Barbosa Sandoval para ocupar el cargo de presidente municipal suplente. Por este conducto envío la terna de los ciudadanos de este municipio de Sombrerete, Zacatecas, que el honorable Cabildo tuvo a bien elegir mediante sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero. Número 1, ciudadano ingeniero Juan Pablo Castañeda Lizardo. 2, contador público Gustavo Nolasco Moreno. 3, licenciado Roberto Santos Pérez. Adjuntando de igual manera los documentos mediante los cuales tales personas acreditan los requisitos para ser elegibles por esta honorable legislatura como presidente municipal sustituto en Sombrerete, Zacatecas. Lo anterior para justificar los extremos del artículo 60 de la Ley Orgánica del municipio, agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente, quedo de ustedes como su atenta y segura servidora, atentamente, sufragio efectivo no reelección, Sombrerete, Zacatecas, a 28 de febrero de 2014, licenciada María Telma Fraire Montes, secretaria de Gobierno en funciones de presidenta municipal. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. El expediente de las ternas, así como los anexos recibidos, dados a conocer a esta asamblea, se turna a la Comisión de Gobernación. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa de ley de educación del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Educación, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeros diputados, compañeras diputadas, con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción sexta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen del dictamen respectivo, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta misma fecha. Adelante, diputada. Gracias. Antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno del 4 de marzo del 2014, el gobernador del Estado, licenciado Miguel Alonso Reyes, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 60 de la Constitución Política del Estado, en relación con la fracción segunda del numeral 46, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción segunda, 96, 97, fracción primera y 98 del Reglamento General del Poder Legislativo, sometió a la consideración de esta honorable representación popular la presente iniciativa de ley de educación del Estado de Zacatecas. Segundo, de acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha mediante memorándum número 292 a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Tercero, el proponente justificó su iniciativa presentada en su momento. Valoración de la iniciativa. En fecha 21 de enero del año próximo pasado, esta soberanía popular aprobó la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación. Con dicha aprobación, esta representación popular, como parte integrante del poder reformador de la Constitución, contribuyó a la aprobación de una de las reformas estructurales de mayor trascendencia en las últimas décadas. La referida modificación constitucional sirvió de simiente para la aprobación de las reformas a la Ley General de Educación y la emisión de la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, disposiciones que permitirán desarrollar una innovadora arquitectura educativa en el país. Atento a lo anterior, por cuestiones de método,
nos permitimos realizar un análisis de la reforma educativa en comento, la cual realizamos en los términos siguientes. En México, la acción educativa es decisiva para el futuro de la nación, la cual tiene como uno de sus principales objetivos el fortalecimiento de la soberanía y del Estado de Derecho. Los mexicanos estamos ciertos que el país históricamente ha requerido de la educación para su avance y progreso. Señor presidente, disculpe que interrumpa la lectura, pero creo que es necesario que para las condiciones para poder trabajar y sobre todo para la integridad y seguridad de todos y cada uno de los que estamos en este recinto, se solicite la intervención de la seguridad pública. No vamos a permitir que se nos esté de esta manera interrumpiendo nuestro trabajo. Solicito, señor presidente. Diputado presidente, yo lo que le solicitaría un receso y la posibilidad de que reconsideraran llevar a cabo la sesión el día de mañana. Creo que vamos a pedirle que termine de darle lectura a la diputada mejor y ahorita terminamos esta sesión. Al ser una de las más básicas obligaciones que tiene el Estado, de igual forma como uno de los derechos humanos de mayor trascendencia de una sociedad. Durante el siglo pasado se realizaron una gran cantidad de cambios en materia de educación. Se llevó a cabo la apertura de nuevos centros educativos, se facilitó la formación de docentes, así como la apertura de escuelas normales, la repartición de libros de texto gratuitos y una definición de la función educativa como un objeto de Estado. Estamos conscientes que estas reformas mejorarán sustancialmente la calidad educativa y, por tanto, la calidad de vida de muchos mexicanos. Un nuevo rostro en el Estado comienza a surgir a partir de dicha enmienda que fructificará y abonará a los trabajos de diversas reformas que en conjunto lograrán una virtuosa transformación de la educación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación de la Honorable 61ª Legislatura del Estado nos permitimos someter a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa. De la misma manera, me permito respetuosamente darle lectura únicamente a algunos artículos que sustenten el presente instrumento legislativo. Artículo 3. La educación que el Estado imparta será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida y condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. Artículo 7. Es obligación de las instituciones educativas públicas y privadas alcanzar los fines específicos siguientes. Me voy a dar lectura a la primera fracción. Sustentar el proceso educativo en los principios de libertad, respeto a la diversidad y responsabilidad crítica que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promover el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. El artículo 12, a como lo ingresó el Ejecutivo, le dimos un total cambio, pero siempre cuidando los respetos de los derechos de los trabajadores de la educación, sobre todo en la reubicación en caso de no ser favorable la tercera evaluación. Está en el siguiente sentido. En la redadscripción a que se refiere el párrafo anterior se observará lo siguiente. Número 1. Será en la Secretaría o en el organismo descentralizado correspondiente en el siguiente orden de preferencia. Inciso A. En el mismo plantel educativo, desarrollando actividades distintas a la docencia. Cuando no sea posible esto, se procurará adscribirlo en otro plantel de la misma zona escolar o en el mismo municipio. Esto siempre cuidando los derechos de los maestros trabajadores de la educación. Así lo dictaminaron y firmaron los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Educación de la Honorable 61ª Legislatura del Estado. Zacatecas, SAC, 07 de marzo del 2014,
Comisión de Educación, presidenta, diputada María Elena Nava Martínez, rúbrica. Secretaria, diputada María Hilda Ramos Martínez, rúbrica. Secretario, diputado Gilberto Zamora Salas, rúbrica. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados dentro de 1 minuto a la siguiente sesión. Muchas gracias. Les pido a los diputados y diputadas tomen sus lugares. Es la sesión ordinaria de la 61ª Legislatura del Estado, el día 7 de marzo del año 2014, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional. Solicito al primer secretario pase lista de asistencias de las y los ciudadanos diputados. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado secretario. Pastor Alvarado Héctor Siragüen. Presente. Anaya Mota Claudia Edith. Gutiérrez Martínez Rafael. Guerrero Esquivel Araceli. Del Real Hernández Cliserio. Presente. Zamora Salas Gilberto. Solís Mares Ismael. Presente. Aro de la Torre José. Figueroa Rangel José Luis. De Santiago Beltrán Iván. Torres Rodríguez Javier. Presente. Chávez García Luz Margarita. Presente. Buendía Valderas Irene. Presente. Ramos Martínez María Hilda. Presente. Cervantes González Mario. Presente. Velázquez Vacio Erika del Carmen. Pedrosa Morales Carlos Alberto. Presente. Regis Adame Juan Carlos. Acosta Jaime Luis. Presente. Medina Padilla María Guadalupe. Presente. Hurtado Bueno Rafael. Presente. Flores Mendoza Rafael. Flores Hernández Eugenia. Presente. Femat Bañuelos Alfredo. Luevano Cantú María Soledad. Hernández Ríos J. Guadalupe. Calderón Galván Cuauhtémoc, presente. Rodríguez Márquez Susana. Deras Almodóvar César Augusto. Presente. Nava Martínez María Elena. Presente. Le informo, diputado presidente, que hay 24 diputadas y diputados presentes, por lo tanto hay quórum legal para llevar a cabo la sesión. Muchas gracias, diputado secretario. Le voy a pasar la justificación de inasistencia del diputado José Guadalupe Hernández Ríos. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, Diputado presidente, 79. le solicitaría que si pueden checar los aspectos técnicos de la sesión, ya que no hay transmisión en vivo, nos están informando que no se está transmitiendo, que la gente no tiene acceso a lo que está pasando en este momento aquí en este recinto. Ojalá y pudieran Está trabajando reanudar. normalmente, me informan, pero ahorita lo checamos. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77 y 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. A consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente orden del día: lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de ley de educación del Estado de Zacatecas. 4, asuntos generales y 5, clausura de la sesión.
Se pregunta a las y los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. A favor. En contra. Le informo, ciudadano presidente, que se aprueba el orden del día por 19 votos a favor y 5 en contra. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el orden del día. Siguiendo con el orden del día, conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra ley orgánica y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de ley de educación del Estado de Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran Presidente, intervenir. Claudia Anaya, para pedirle registro mi asistencia. Gracias, diputada. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Iván de Santiago. Iván de Santiago, a favor, en contra. En contra. Femat Bañuelos Alfredo, en contra. Figueroa Rangel José Luis, en contra. Flores Hernández Eugenia, en contra. Flores Hernández, ya me apuntó. Ya está. Medina Padilla María Guadalupe, a favor. ¿Alguien más desea? Hilda Ramos Martínez, a favor. Nada más. Se cierra. No habiendo más solicitudes de inscripción, se cierra el registro correspondiente y se somete a discusión en lo general. Tiene la palabra el diputado, la diputada María Hilda Ramos. ¿Está la grabación en vivo, diputado, presidente? Sí, ya nos están confirmando que sí está en vivo la Para que transmisión. se enteren los maestros zacatecanos. Así es, diputada. Con permiso, Gracias. diputado presidente. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, mi participación a favor del dictamen en lo general tiene las siguientes motivaciones. Primera, como ciudadana, sé que la educación es la base sobre la cual se construye el desarrollo de la sociedad. La educación es el fluido vital de la actividad social, porque todo programa de gobierno si no parte de una educación sustentable, los resultados serán limitados y los beneficios prácticamente nulos. Es la educación la alternativa eficaz para superar anacronismos, pobreza y marginación. Por ello, la educación debe ser de contenido, de calidad y de oportunidad. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las mismas cosas. Es necesario tomar decisiones porque de no hacerlo seremos responsables de que los niños, adolescentes y jóvenes de hoy carezcan de opción y alternativa real para el desarrollo personal, familiar y profesional. Es verdad que una ley por sí misma no puede transformar una sociedad, o que solo con la ley se logre superar las necesidades de mayor inversión del gasto educativo. Pero lo que sí es verdad es que una ley norma, regula y reglamenta las tareas y responsabilidades de los actores sociales y otorga facultades y atribuciones específicas a quienes intervienen en el proceso de aprendizaje. Esta estructura define metodologías y reglas de organización, establece requisitos elementales para participar en ese proceso, si es que se quiere trascender socialmente. No se trata de una ley que excluya, que aparte o elimine a nadie, por el contrario, es inclusiva, porque convoca la calidad, porque exige resultados y porque ofrece alternativas de superación a través de la capacitación y actualización permanente. El diagnóstico es claro. Los resultados de evaluaciones nacionales e internacionales, por más que se descalifiquen o por más que se critiquen el método, los procedimientos o cuestionamientos para la medición del aprovechamiento, nos indican que es necesario modificar la esencia de los programas, las técnicas de enseñanza y la participación de los distintos actores involucrados.
Es evidente que la educación es un concepto amplio en el que la escuela, el hogar, la comunidad y el entorno social influyen para que la educación se cristalice como tal, pero no hay duda que en el aula se asimila el porcentaje más importante de la educación, porque también es formación en valores, es inclusión sensorial, es interacción social, es asimilación universal. Debido a ello, el tema de la educación, hay grandes coincidencias de grupos, sectores y organizaciones sociales, porque todos estamos de acuerdo en que la ausencia de una educación de calidad significa atraso, pobreza y marginación, no solamente en el entorno doméstico, sino en nacional e internacional. Hoy tenemos la oportunidad histórica de influir en el cambio sustantivo, de influir en la transformación de modelos y estructuras tradicionales y dar un viaje con rumbo hacia la calidad de la educación. ¿Por qué votar a favor del dictamen de la Comisión de Educación? Porque sin duda es necesario dar ese paso hacia la transformación, porque ni el marismo ni la displacencia nos garantiza avance y porque además votar a favor del dictamen significa seguridad y certidumbre en el rumbo de la educación en nuestro país. En el pasado reciente ha habido esfuerzos importantes para modificar la Ley de Educación en vigor desde el mes de julio de 1999, iniciativas de organizaciones y consultas públicas, todas coincidentes en gran medida con nuestra visión transformadora, pero es claro, el diseño de una ley no puede sujetarse a consignas o estereotipos ideológicos, como tampoco utilizarla como rehén de franquicias partidistas o como moneda de cambio de corporaciones gremiales. Coincidimos con la visión del autor de la iniciativa cuando señala que la educación no es un tema de coyuntura o de oportunidad política. Por el contrario, es un tema de trascendencia general porque con base en esta ley se posibilita la educación de las nuevas generaciones que enfrentarán una era globalizada, competitiva y exigente. Generaciones capaces de razonar, deducir, inferir, investigar o incursionar en el pensamiento humanístico, filosófico, científico y tecnológico, capaces de superar estructuras socialmente cuestionadas y cerrar la brecha de la desigualdad y pobreza. Compañeras y compañeros diputados, a esta legislatura correspondió conocer y aprobar como parte del constituyente transformador los artículos 3 y 73 de la Constitución General de la República. Lo hicimos con el convencimiento de dejar intocados los principios fundamentales de la educación en México, esto es, la educación pública gratuita y laica. Por ello, una ley reglamentaria, y es el caso de la Ley de Educación, no puede rebasar estos postulados, por lo que resulta falsa la aseveración de que esta ley o el conjunto de leyes en el país apuntan hacia la privatización de la educación. Basta con consultar la estadística de la inversión en últimos años para demostrar que la tendencia es hacia el fortalecimiento financiero del sector, no a su extinción. Posteriormente vinieron reformas y adiciones a la Ley General de Educación y a la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que por su jerarquía normativa, como se señala en la iniciativa, son de observancia y aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. Es cierto que somos un Estado libre y soberano, pero no menos cierto es que integramos una federación y por lo mismo nos sujetamos a normas federales que son el basamento de la estructura intergubernamental que no es posible soslayar. Basados en estas premisas, esta legislatura debe homologar sus disposiciones locales para dar armonía a nuestro sistema jurídico-político, porque, de no hacerlo, incurriríamos en violaciones graves a los preceptos de nuestra Constitución. El dictamen que se discute plantea mayores avances que la homologación en sí misma. Contiene, por ejemplo, disposiciones en materia de inclusión de personas con discapacidad, en materia de medios de comunicación, en la participación abierta de la sociedad a través de las sociedades de padres de familia, con disposiciones específicas para combatir el alimento de alimentos nocivos, la activación física y la erradicación de la violencia en el entorno escolar y familiar. Pero también es necesario mencionar que uno de los contenidos que genera inquietud en algunos docentes que muestran resistencia a someterse a procesos de capacitación y actualización pedagógica es el que se refiere a la evaluación, considerada como mecanismo para que la autoridad educativa revise, en su caso modifique programas y métodos de enseñanza, y no como equivocadamente se interpreta, como mecanismo de exclusión, despido o cese de maestros. Las disposiciones de la iniciativa que se dictamina salvaguardan en su integridad los derechos del maestro. Si bien la evaluación permite redireccionar métodos y estrategias de educación,
No puede dejar de señalarse que los resultados en el aprovechamiento escolar es directamente proporcional a la capacidad del maestro para reducir conocimientos y materializar valores sociales, lo que solo se puede alcanzar con una capacitación y actualización permanente. Le pido de concluir su participación, diputada. Señoras y señores diputados, la oportunidad de darle a Zacatecas un instrumento legal de trascendencia está a nuestro alcance. No podemos ni permanecer ajenos ni ausentes de esta responsabilidad. Estoy segura de que en el tema de la educación, como en otros que a los zacatecanos interesa, habremos de corresponder al mandato de la ciudadanía. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada, por su participación. Tiene la palabra el diputado Iván de Santiago. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. La educación es el bien social más importante de un Estado. Su importancia y trascendencia va más allá de las dinámicas y confrontaciones de la política. El proyecto educativo es la más grande herencia que se impulsó desde el siglo XIX y los movimientos culturales del liberalismo y de la Ilustración. El fin era propiciar la ciudadanía y la secularización de una sociedad que debía arribar a un ejercicio pleno de derechos y obligaciones en un nuevo Estado republicano. Por ello, cuando se habla de educación o de un tema educativo, el rubro no es menor, pues estamos hablando de la conducción de las nuevas generaciones, su estructura, su organización, sus recursos humanos. Entonces se debe apreciar más cuando se inicia, se debate o se aprueba una ley en materia educativa. El tema exige responsabilidad y ética política en la discusión de sus contenidos y en las adecuaciones que tengan que ver con los procesos de armonización legislativa, además de guardar el debido proceso legislativo en todas y cada una de sus fases. La iniciativa de ley que se envió el pasado 3 de marzo por parte del gobernador y que se ha agendado para iniciar su proceso de discusión y dictaminación, pasa hoy a votarse a favor o en contra. Digámoslo con claridad. Ese fue un proceso fast track, práctica que ya se convirtió en la aportación más importante del grupo mayoritario al sistema parlamentario de Zacatecas. Por consigna, por orden, por instrucción, al momento y a la hora que se decide en la Casa de los Perros. Este mecanismo no genera debate, no genera acuerdo, no genera consenso, al contrario, impide la participación de cuerpo cuya naturaleza es colegiada. No se respetan los márgenes mínimos de civil, menos del debido proceso legislativo. ¿Qué vamos a legislar, compañeros y compañeras? Si apenas en la sesión del día 3, esta iniciativa que nosotros presentamos aquí fue la que se publicó, y ahorita vamos a votar la que hace solamente algunos momentos acaban de cargar en la Gaceta Parlamentaria. Si no hay tiempo de analizar y estructurar debidamente reservas, posturas o bien votos particulares, que son los elementos que enriquecen el trabajo legislativo, lo cual nos permite tener una postura digna ante la sociedad. Esta premura, como práctica legislativa que disfraza una de las caras del ejercicio del autoritarismo,
puede ser desastrosa para la vida institucional del Estado mexicano. En el caso que nos ocupa, esta premura por aprobar la Ley Estatal de Educación para el Estado de Zacatecas, que no es otra cosa que legitimar la reforma federal en la materia, en ese sentido, no podemos avalar un proceso que incluso ha sido cuestionado por diversas instituciones y académicos de prestigio internacional. El día de hoy, ante el avasallante proceso que ha sido promocionado desde la Federación como una prueba no de eficacia o de grandes acuerdos, sino como una obligación política de los gobiernos afines al gobierno federal. El proceso de aprobación de reforma educativa no genera certezas para la sociedad mexicana y menos para la comunidad magisterial. En ese sentido, la propia presidenta del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación consideró previsible el incumplimiento de los estados para que armonizaran sus leyes secundarias en materia educativa en el plazo constitucional, que es el próximo martes, por lo que consideró necesario aplicar una prórroga razonable hasta finales de marzo a fin de evitar resultados hechos al vapor, que es precisamente lo que está sucediendo en este momento. Además de advertir resultados perversos en las evaluaciones que pudieran realizarse de manera inadecuada por el grado de discrecionalidad que se le confiere a la autoridad frente al trabajador. Por eso, nosotros somos coherentes con nuestra posición y la hemos venido sosteniendo en cada uno de estos procesos de reforma. Podemos cuestionar capítulo por capítulo, artículo por artículo, y al final, más allá del aspecto pedagógico, concluiremos que es inaceptable que el centro de esta iniciativa sea lesionar la seguridad laboral del gremio magisterial. Esto no puede ser. Un minuto para que concluya, diputado. Concluyo. Compañeros, fíjense cómo estamos sesionando. En verdad esto es para dar pena. Los que somos representantes populares o representantes del pueblo, sesionando en la noche, a escondidas, de espalda a la propia ciudadanía, cuando nos debemos a ellos, cuando somos representantes del pueblo y nos escondemos de ellos. Creo que es un proceso viciado. Estarán muy contentos después de esta votación el gobierno del estado, su gobernador le va a aplaudir a todos los diputados que la voten a favor, porque Zacatecas seguramente será los que estén incluidos en la lista de esos 16 o 17 estados de la República que se necesitan para refrendar la ley federal, porque al final de cuentas es eso, compañeros, es una burla que se cite a la Comisión de Educación, que se discuta, concluye, cuando al final de cuentas si es por amable. consigna se va el procedimiento de esta forma tan atropellada, y que al final de cuentas importe más al gobernador quedar bien con Peña Nieto que quedar bien con el magisterio zacatecano. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alfredo Femat Bañuelos. Perdón, sí, corrijo. La diputada Lupita Medina. Con su venia. Adelante, diputada. Sonido para micrófono de la diputada. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Todos estamos de acuerdo en que México necesita grandes reformas estructurales para alcanzar su máximo desarrollo en todos y cada uno de los ámbitos. Y la reforma educativa, sin duda alguna, es una de ellas. Esta misma reforma que hoy estamos discutiendo constituye un sí a mejorar las condiciones de vida para esta y las próximas generaciones de ciudadanos mexicanos y zacatecanos, quienes podrán contar con una educación de calidad y por ende con un mejor desarrollo en su vida personal y en su vida profesional. La educación debe equipar y adiestrar a sus niños, jóvenes y adultos para dialogar y polemizar, es decir, para ser capaces de argumentar a favor de todo aquello o de lo cual se está convencido. Tan solo por medio de la educación, el hombre puede llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él, y esto es verdad.
Nosotros como legisladores, creadores y reformadores de las leyes del Estado, tenemos un compromiso con los ciudadanos y con nuestro país. Cuando hablamos reiteradamente de la pérdida de valores y de la cultura que hoy aqueja a nuestra civilización, no podemos dejar de mencionar que la ignorancia es la principal causa de desigualdad social y falta de oportunidades que hoy vive nuestro país. Para Acción Nacional, educación es la actualización consciente y libre de las capacidades humanas en camino de perfección. Se trata de un proceso constante de desarrollo de cualidades que hacen al hombre más humano. Es asimismo camino y oportunidad de integración social, de asociación, de comunicación solidaria, transmisión, investigación y creación no solo de información técnica, sino de valores personales y sociales para formar hombres libres y solidarios que se incorporen a la sociedad a la cual han de transformar informando y buscando el bien común. Es así como señalamos que el texto constitucional de reforma que hoy se pone a nuestra consideración parte de algo fundamental, es materializar la función que se establece en el artículo 3º constitucional, en el cual queda plasmado que el Estado tiene la obligación de proporcionar una educación encaminada al desarrollo económico de las facultades del ser humano, fomentando el amor a la patria, el respeto a las garantías individuales y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. El Ejecutivo deberá tomar en cuenta a los padres de familia para determinar los planes y programas de estudio en los niveles escolares de preescolar, primaria, secundaria y de escuela normal para toda la República Mexicana. Al mismo tiempo, se fortalecerá la independencia de gestión en las escuelas del Estado, con lo cual, bajo el liderazgo de los directivos, alumnos, maestros y padres de familia, podrán organizarse para mejorar la infraestructura de los planteles educativos, de los materiales, así como de los medios para resolver los problemas de operación de la institución y cualquier otro reto que está en su desarrollo enfrente. Establecer en forma inmediata y conforme a los presupuestos escuelas de tiempo completo con jornadas de 6 a 8 horas diarias, alimentos saludables y nutritivos creados a través de microempresas, en este caso zacatecanas, y que al mismo tiempo quede prohibida la venta de alimentos chatarra que afecten de manera inmediata o a lo largo del tiempo la salud física y mental de los alumnos o a su vez egresados de estas escuelas de educación pública. Otro aspecto importante de esta reforma es que a través de concursos, los maestros que demuestren mayores conocimientos y capacidades serán acreedores del ingreso al servicio docente, el cual anteriormente no existía, y al mismo tiempo la promoción a cargos de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado a través de las instituciones de educación pública. Habrá una evaluación obligatoria y periódica para todos los maestros del país con el fin de asignarles el ingreso salarial, promoción, reconocimiento y permanencia en su plaza. Todo esto con el respeto a los derechos constitucionales de los docentes. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que dependerá de la Secretaría de Educación Pública, será dotado de autonomía y se encargará de realizar las evaluaciones a los profesores para garantizar al educando un mejor nivel de enseñanza. La calidad, desempeño y resultados del sistema educativo nacional será evaluado por el INE. Es así como refrendo mi apoyo y compromiso con esta reforma educativa para constituir un gran avance a la transformación de nuestro país y en lo que ahora nos compete en nuestro Estado. Hago votos para que la civilidad política se dé entre nosotros como legisladores y pensemos no solo en nuestras aspiraciones personales y de grupo, sino en la mejora de esta iniciativa, en la mejora que traerá a la vida social, política y cultural de nuestra nación que tanto lo necesita, siempre actuando apegados a derecho y tomando la ética y los valores como estandarte de esta lucha en un mejor país. Concluyo diciendo, educar es hacer al hombre, formar al hombre. El fin de la educación no puede ser otro, hacer que el hombre sea todo lo que puede ser, hacer que el hombre se realice a sí mismo. Esto es solamente como se puede educar. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Queda registrada su participación y ahora sí pido al diputado Alfredo Femat Bañuelo su participación. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Para la fracción del Partido del Trabajo, está claro que la ley que hoy se ha puesto a discusión es una ley que no está pensada para resolver el problema de la educación en Zacatecas. Por lo mismo,
queremos ser claros y enfáticos por qué estamos en contra. Como fracción, el Partido del Trabajo, queremos dejar bien claro que jamás nos vamos a oponer a las mejoras de la calidad educativa, jamás. Pero hoy, por desgracia, esta ley que estamos votando al vapor, bajo estas formas, realmente no nos indican que con esta ley vaya a mejorar el proceso educativo en Zacatecas. Más bien sentimos que va a generar irritación, molestia, confrontación entre los actores del proceso educativo. Nos hubiera gustado, y lo decimos de manera responsable, que esta ley hubiera generado un escenario de encuentro que nos permitiera crear un andamiaje en el proceso educativo, que permitiera sentar las bases para que en el estado de Zacatecas esta ley permitiera que efectivamente la educación se convirtiera en la palanca del desarrollo de los zacatecanos. Y lo decimos de forma seria y responsable, porque quien les habla ha participado en procesos de reforma integral que nos han marcado la pauta de cómo los procesos educativos no dejan de ser procesos sociales. Y efectivamente, cuando se quiere imponer una nueva ley, tú estás trastocando la realidad educativa que ya existe y por lo tanto confrontas actitudes y hechos. En el caso del bachillerato universitario, nos llevó 2 años en que los actores del proceso educativo nos dimos a la tarea de discutir primero el diagnóstico de lo que estábamos haciendo y sobre el diagnóstico proponer un nuevo perfil de un egresado del bachillerato y un nuevo perfil del profesor del bachillerato. Y eso nos llevó a elaborar toda una propuesta curricular diferente. Pero eso nos llevó, compañeros, a entender que estos son procesos muy complicados y muy difíciles. Y entendimos que a pesar de que teníamos una propuesta curricular diferente, donde pasamos de un bachillerato propedéutico a un bachillerato bivalente, era necesario habilitar al profesor en esta nueva realidad. Y se armó así un programa de formación y actualización que nos permitió a la vuelta de 10 años tener al 70% de los profesores habilitados para una nueva realidad académica, donde incursionamos en temas que fuimos punta en el país, como la materia de ecología. Esa experiencia del bachillerato, compañeros, nos permitió después sentar las bases para que en la universidad se pudiera crear el modelo UAS siglo XXI, que fue lo que dio vida a la construcción de la nueva universidad. No es una construcción arquitectónica, lo que dio vida a esa construcción fue un nuevo modelo académico. Y hoy, compañeros, esta ley que vamos a votar hoy, o que van a votar, se los digo en serio, no está planteando trastocar una realidad educativa en serio, está confrontando a los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos dejando ir una oportunidad de oro, donde si nos hubiéramos dado más tiempo, compañeros, hubiéramos podido ser pioneros de una nueva realidad educativa, porque esto nos hubiera permitido, compañeros, primero, crear el Instituto de Evaluación de la Educación en Zacatecas con una ley única que nos permita cerrar la brecha entre los niveles existentes, porque hay un divorcio entre el preescolar, la primaria con la secundaria con el bachillerato y el bachillerato con la profesional. No hay relación, compañeros. Los del bachillerato, cuando recibimos a los alumnos de secundaria, le echamos la culpa a los profesores de secundaria de por qué los muchachos no traen el perfil que necesitamos. Pero cuando en Zacatecas nos han sentado a los diferentes actores de la educación para ponernos de acuerdo en una línea educativa que nos permita cerrar la brecha entre los niveles. ¿Cuándo, compañeros? Hoy en este país ya es ley el tema de la educación inicial. Ya es ley, compañeros. Ya hoy se acepta que en México la educación de 0 a 6 años es una realidad.
Y sin embargo, en Zacatecas no hemos dado pasos concretos para que realmente se entienda que la creación de cerebro será de 0 a 3 años, es la edad más importante. Y aquí, compañeros, por desgracia, estamos dejando ir un momento que pudimos haber aprovechado de forma totalmente diferente. Por eso hoy, compañeros, la fracción del Partido del Trabajo sostiene que no son las formas ni son los métodos, y que hoy, compañeros, por desgracia, esta 61ª legislatura va a volver a ser un papel que mucho nos va a costar a todos los que estamos aquí. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Queda registrada su participación y pido al diputado José Luis Figueroa si es tan amable de pasar con su participación. Diputado presidente, si registra mi asistencia, por favor, Gilberto Zamora. Sí, gracias, diputado. Ahorita queda registrada su asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Mexicanos Primero logra imponer en México una visión mercantil de la educación, una estrechez, una visión corta que radica únicamente en cómo obtener ganancias de nuestro sistema educativo nacional para seguir enriqueciendo sus bolsillos. Lamento mucho que en este proceso de construcción, de discusión y análisis que habíamos habilitado la Comisión de Educación, haya tenido que jugar una visión mediocre de la política del secretario general de gobierno, metiendo en medio la resolución de la terna de sombrerete. Qué lamentable que el presidente de la Comisión de Gobernación se vea presionado, influenciado, para poder cambiar el sentido de su compromiso social con el magisterio y de las condiciones del albazo para poder imponer esa visión que ha venido promoviendo a pesar de las consecuencias retrógradas que representa la reforma educativa, la mafia del CENTE. Qué lamentable que ante la poca posibilidad de debate hayan declarado poner a consideración lo suficientemente discutida la revisión de la iniciativa, impuesto la votación para no permitir que un servidor estuviera señalando la necesidad de una modificación de fondo de la iniciativa que llegó a esta legislatura. Ante la ausencia de argumentos y de debate, se impone la mayoría negociada, la mayoría obligada, y nos limite a atender los grandes retos de la educación en Zacatecas. ¿Y cuáles son los grandes retos de la educación en Zacatecas? Revisar por qué tenemos un déficit incontrolable de más de 3.600 millones de pesos que pone en riesgo la estabilidad financiera del estado de Zacatecas y la gobernabilidad. La posibilidad de pedir la auditoría a la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas para poder conocer quién planea, quién aplica, quién distribuye y quién ejerce el mando y en qué sentido sobre el ejercicio del recurso público de los zacatecanos y de los mexicanos. Qué lamentable que la estrechez y que el compromiso con la mafia política se imponga y no se reconozca que esta reforma educativa es una contrarreforma laboral. Y debatíamos en el pleno de la comisión que en lugar de estar hablando del educando, de la planeación educativa, de la investigación educativa,
del impulso del carácter científico de la educación. Estábamos hablando de salvaguardar los derechos laborales, las conquistas de los trabajadores y la seguridad social. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la falta de equidad educativa en Zacatecas? ¿Qué vamos a hacer con el abandono de deserción y la falta de cobertura en el nivel secundaria, en el nivel medio superior? ¿Qué vamos a hacer con todos esos jóvenes que no pueden ingresar al sistema educativo estatal y que se van a la delincuencia y son asesinados? ¿Qué vamos a hacer con la polarización de la sociedad que tenemos en Zacatecas? ¿Qué vamos a hacer en materia del financiamiento a la educación? Nada. Se limitó a imponer un verticalismo y a generar un albazo para poder sorprender en Zacatecas. ¿Qué va a hacer el secretario de Educación sin autoridad? ¿Por qué no haber discutido la soberanía del Estado? ¿Por qué no haber discutido la soberanía de la autoridad educativa para poder impulsar políticas públicas? Imagínense, no se quería aceptar el que estuviéramos planteando un congreso de educación, que para qué, si allí estaba, cuando estamos planteando congresos temáticos cada año para poder revisar en materia educativa los retos que tuviéramos que analizar y proponer para impulsar políticas públicas en materia educativa. Congresos intermedios en los sexenios para poder revisar los indicadores del INE respecto de lo que se arrojaba en Zacatecas en su aplicación. Y que estuviéramos entonces confrontando los indicadores. ¿Y por qué la negación de crear el Instituto Estatal de Evaluación Educativa ligado a este poder, el de investigación y el de evaluación, ligado al poder autónomo? Pues se entiende porque desafortunadamente no se atiende esa misión y esa visión. Arturo Romo Gutiérrez enfrentó al magisterio, perdió el PRI, el gobierno. Amalia García Medina enfrentó al magisterio, perdió el gobierno. Miguel Alonso está enfrentando al magisterio y le auguro lo mismo que a los dos gobernadores que mencioné. Qué lástima que no tenga gente que le ayude, qué lástima de esa confianza que se puso en sus manos, qué lástima de esa mesa de negociación que generaron más de 20,000 maestros y padres de familia que marcharon en las calles de Zacatecas, y que se vaya a la basura la posibilidad de haber construido una ley de educación de vanguardia, una ley de educación que ayude a construir el impulso y el desarrollo de Zacatecas. Creo que es responsabilidad de quien así lo decidió el haber limitado la posibilidad de que la educación temprana que proponía el diputado Femad fuera considerada y la perspectiva de igualdad de la diputada Eugenia Flores quedara marginada, porque ya no hubo tiempo, porque hubo una indicación e instrucción para imponer la voluntad de una mayoría obligada por un conflicto en sombrerete. Qué vulgaridad, qué bajeza. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Y pido a la diputada Eugenia Flores, si es tan amable, de hacer uso de la tribuna. ...7 de marzo 2014, 22:49 de la noche. Momentos de gran incongruencia en el estado de Zacatecas. Estamos discutiendo la ley de educación del estado de Zacatecas y la mayoría de los aquí presentes, si votan a favor
y todavía no se dan cuenta que podemos declarar un receso y darnos cuenta que hacen falta incorporar muchas iniciativas y muchas propuestas y que se puede hacer todavía el Congreso de Educación, que aquí nos comprometimos hace algunos meses con el magisterio de este estado. Pero bueno, podemos todavía decidir si al votar a favor, primero si continuar la sesión y no declarar el receso y decir va primero el Congreso de Educación, que esta legislatura comprometió y el gobierno del estado comprometió, y que los foros que se llevaron a cabo en diferentes regiones del estado también se comprometió y se avaló. Y así a ese Congreso de Educación estaban varios grupos a favor de la equidad y la igualdad de género preparados para llegar a resaltar como punto por punto de la nueva ley tendría que verse cómo desde la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y universitaria tendría que hacerse eso, porque bueno, vamos a hacer si seguimos en esta incongruencia de continuar con la sesión, de darnos cuenta que no podemos hacer una ley a espaldas de la sociedad con incumplimiento de acuerdos, eso es lo que vamos a decir, una nueva ley de educación que van a ser manchada. Yo fui partera muchos años y mucho de la decisión de lo que sucede con el niño o niña se decide en el momento de su nacimiento. Y esta ley, si seguimos con el proceso de discusión y aprobación con la mayoría de la que ya sabemos que puede ser, si podemos no llamar a la conciencia de cada uno y cada una de ustedes y decir vámonos al receso y le seguimos martes, jueves y el tiempo necesario para que haya una ley, uno, de calidad y dos, que es lo más importante, con un proceso en el que incluyamos a la sociedad, como fue un compromiso que este Ejecutivo tuvo. Sí quiero resaltar que, claro, haré un llamado a la congruencia a todos mis compañeros y compañeras diputados. Les haré además un llamado a la congruencia a unas horas de que empiece el 8 de marzo. Como dijo José Luis, sí, fuimos sorprendidos cuando nos informan el día de ayer, antier, que la Comisión de Educación iba a instalar una mesa con los principales actores que son los trabajadores de la educación y que también iba a estar en esa mesa las asociaciones de padres y madres de familia, porque resulta que la educación, además de los políticos, tienen mucho que decir los padres y las madres de familia. Y los padres y las madres de familia habían hecho muchas propuestas en los foros y tenían muchas propuestas que hacer en el Congreso y esta mesa de educación nunca se hizo. Entonces, bueno, resulta que se iba a hacer esta mesa y que estaríamos haciendo nuestra sesión ordinaria el próximo martes con un dictamen que conoceríamos mucho más, donde podríamos todos y todas los diputados decir qué incorporar y sobre todo, como fue mi caso, buscar la incorporación de lo que un grupo de expertas nos solicitaron se incorporaran. Cuando hoy me entero que la Comisión de Educación estaba instalada y no en la mesa de educación como se había dicho, subí a solicitar y a leer un escrito, a presentar un escrito y presentar toda una propuesta de adendos. Y la carta decía así: Gilberto Zamora Salas, como se la hice a él, la hice a los otros 4 integrantes, conociendo que estaremos en los próximos días discutiendo y aprobando una nueva ley de educación del Estado de Zacatecas, le solicito por medio de la presente que usted, como integrante de la Comisión de Educación, junto con la Comisión de Equidad entre los Géneros, vigilemos que en todo el cuerpo de la ley se especifique muy claramente cómo la educación ofrecida en las aulas de todos los niveles y en todo nuestro estado se vigile la no discriminación y la promoción de la equidad y la igualdad entre los géneros. Un apoyo para ello es esta propuesta que elaboraron y me entregaron en días pasados un grupo de expertas zacatecanas que trabajaron, sí, sobre la actual ley de educación y que nos están pidiendo la propuesta de dictamen para sobre de ella hacer una propuesta de articulado para vigilar
los principios de igualdad y transversalización de la perspectiva de género que hay que recordar que nuestro gobierno mexicano ha asignado en las convenciones internacionales. Les solicito que tomen en cuenta esto lo entregué a las 2:30 de la tarde. Claro está que si media hora después la diputada María Elena Nava recibe la indicación que hay que aprobar el dictamen a como se dé, y con otros 2 diputados de la Comisión de Educación que creo que van a pasar a la historia como incongruentes y traidores, pues qué desafortunado. Bueno, la historia pondrá a cada quien en su lugar. Creo que de todos modos podemos hoy todavía reconsiderar, compañeros y compañeras diputados, vámonos a receso, hagamos el Congreso de Educación, busquemos que todos los actores y actrices necesarias participen en la propuesta de ley, hagamos una propuesta de ley real que permita que haya una muy buena educación con gran calidad y logremos que pongamos en el centro la educación como derecho humano. Por favor, pido congruencia a mis compañeros diputados, vámonos a receso, y si no, claro está, votaremos en contra. Y yo sé que los compañeros trabajadores de la educación, los padres, las madres de familia, las expertas que nos pidieron incluir sus puntos, así como otros compañeros y compañeras que han creado CENDIS en el Estado y que querían que en la nueva ley de educación quedara muy definido cuál es lo que el gobierno del Estado y en esta ley debe de incluirse para promover la educación inicial desde los 45 días de nacido, las personas que trabajan en las bibliotecas que nos habían solicitado que quedara incluido esto, otras propuestas a favor de la educación de las personas de discapacidad, además de lo que ya ha propuesto la diputada Claudia Anaya. Démonos tiempo, compañeros y compañeras. ¿Cuál es la prisa el día de hoy? Hoy que no quede como el día de la incongruencia estatal. Ustedes tienen la palabra, si no, votaremos en contra los que queremos trabajar con congruencia y con respeto a la ciudadanía que nos trajo aquí. Buenas noches, gracias. Gracias, diputada. Diputado presidente, registra mi asistencia, dame Juan Carlos. ¿Cómo no, diputado? Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sirva sin manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario tome nota de la votación e informe del resultado. Los que estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que por mayoría de los diputados presentes se considera que el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario de cuenta del resultado de la votación. Calderón Galván Cuauhtémoc, a favor. Femad Bañuelos Alfredo, en contra. Iván de Santiago, en contra. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Claudia Anaya, a favor. Medina Padilla María Guadalupe, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Cervantes González Mario, en contra. Ramos Martínez María Hilda, a favor. Guerrero Esquivel Araceli, a favor. Zamora Salas Gilberto, a favor. Porque soy maestro consciente, Figueroa Rangel José Luis, en contra. Flores Mendoza Rafael, a favor. Flores Hernández Eugenia, en contra. Quiero ser congruente y quiero seguir siendo una legisladora que vote lo que la ciudadanía nos pide. Hurtado Bueno Rafael, a favor. Velázquez Bancio Erika, a favor. Torres Rodríguez Javier, a favor. Acosta Jaime Luis, a favor. Pastor Alvarado Héctor Chiragüen, a favor. Aro de la Torre José, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Buendía Valderas Irene, a favor. Solís Mares Ismael, a favor. Regis Adame Juan Carlos, en contra. De las Almodóvar César Augusto, en contra. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Del Real Hernández Cliserio, a favor. Le informo
Le informo, diputado presidente, que tenemos 20 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. Femat Bañuelos Alfredo. Flores Mendoza Rafael. El diputado Alfredo Femat, ¿qué artículo reserva? Es el artículo 22, artículo 53, artículo 74, artículo 89, 75, 77, fundamentalmente, y un anexo a lo referente de la estimulación y educación temprana. Diputado Rafael Flores. El artículo primero. Bueno, se somete a discusión el dictamen en lo particular, por lo cual se concede el uso de la palabra. Damos por cerrado la participación y le damos el uso de la voz al diputado Alfredo Femat Bañuelos. Quisiera empezar la primera parte para que quede en actas de una adhesión que queremos solicitar para que la considere el Pleno y le voy a dar lectura. El artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 20 de noviembre del año de 1989, organismo del cual México forma parte, se propone para todos como primer objetivo plantearse por los distintos gobiernos la expansión de la educación del niño de 0 a 6 años. El artículo 3 constitucional señala en el inciso D, numeral V, que además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y a la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y disposición de nuestra cultura. Los primeros años de vida del niño y de la niña, desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años de edad, establecen los cimientos para un crecimiento saludable y armonioso. Se trata de un periodo marcado por un rápido crecimiento y por cambios que se ven influenciados por su entorno. Esas influencias pueden ser positivas o negativas, determinando en gran medida cómo será el futuro del adulto, las futuras generaciones y la sociedad. El cuidado y educación de los niños pequeños, mediante una acción integrada adecuada, proporciona un medio para remediar el problema evidente de la desigualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades para las mujeres que tienen que compaginarse en las necesidades y derechos de los niños y las niñas. Cada vez hay más mujeres que trabajan fuera de la casa, lo que plantea un problema para la asistencia y educación de los menores. La política educativa debe integrar y englobar esas dos dimensiones, equilibrar los roles sociales de la pareja al ofertar los servicios que eviten el apartar a la mujer del trabajo para atender a los niños frente a la legitimidad de la mujer como madre. Todo lo anterior nos hace reflexionar acerca de la imperiosa necesidad para el Estado mexicano y sus respectivos niveles de gobierno asuman su responsabilidad en la atención educativa de manera integral, desde los primeros años de vida de los niños y las niñas hasta los niveles educativos superiores. Repito, esta parte tiene que ver con darle carta de ciudadanía a lo que es la estimulación y la educación temprana que va
fundamentalmente según Piaget, de los 0 a los 3 años y posteriormente de los 3 a los 6. La segunda parte, que es un documento armado, son puntualizaciones sobre la Ley del Servicio Profesional Docente. La nueva Ley del Servicio Profesional Docente de reciente aprobación a nivel federal es evidentemente punitiva con respecto al magisterio. En su texto identificamos las siguientes disposiciones lesivas para los maestros de la educación básica y media superior de nuestro país. Dice el texto, capítulo 3 del ingreso al servicio, artículo 22. En la educación básica y media superior, el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base después de 6 meses de servicios, sin nota desfavorable en su expediente en términos de esta ley. Abrevio una parte del texto y voy a leer la otra parte. En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas previstos en el tercer párrafo de este artículo, incumpla con la obligación de evaluación o cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado. El comentario que hacemos es: en el presente artículo se dice que sin nota desfavorable en su expediente. No se especifica a qué hace referencia tal oración y por lo tanto dejará abierta la posibilidad de ponerles notas desfavorables a los maestros en sus respectivos expedientes. Siguiente texto, capítulo 3 de la permanencia en el servicio, artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trata se incorporará a los programas de regularización que la autoridad educativa o el organismo descentralizado determine según sea el caso. Dichos programas se incluirán en el esquema de tutoría correspondiente. El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de 12 meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o electivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de 12 meses. En los casos de que no se incorpore a los programas de regularización o no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el órgano descentralizado según corresponda. Comentario. En el presente artículo se explica el procedimiento de la evaluación. Lo grave es que en caso de que no se alcance un resultado suficiente, el nombramiento a que se hace referencia se dará por terminado sin responsabilidad para la autoridad educativa. Es decir, que se ven cancelados todos los derechos laborales de los maestros. Artículo 74. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 69 de la presente ley dará lugar a la terminación de los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. Comentario. Una vez más se dice que el nombramiento a que se hace referencia se dará por terminado sin responsabilidad para la autoridad educativa. Además, las obligaciones a que hace referencia este artículo son las siguientes. Artículo 69. El personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior tendrán conforme a esta ley las siguientes obligaciones. 1. Cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de ingreso, promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento en términos de lo prescrito por esta ley. Segundo, cumplir con el periodo de inducción al servicio y sujetarse a la evaluación para que dichos efectos refiere esta ley. Tercero,
prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentre adscrito y abstenerse de cualquier cambio de adscripción sin previa autorización conforme a lo previsto en esta ley. Cuarto, abstenerse de prestar el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos a que se refiere esta ley y demás disposiciones aplicables. Quinto, presentar documentos fidedignos dentro de los procesos a que se refiere esta ley. Sexto, sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere esta ley de manera personal. Séptimo, atender los programas de regularización, formación, capacitación y actualización. Y octavo, los demás que señala esta ley y demás disposiciones aplicables. Texto, artículo 75. Cuando la autoridad educativa o el organismo descentralizado considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del probable infractor para que dentro de un plazo de 10 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los documentos y demás elementos de prueba que considere pertinentes. La autoridad educativa o el organismo descentralizado dictará resolución en un plazo máximo de 10 días hábiles con base en los datos aportados por el probable infractor y demás constancias que obren en el expediente respectivo. El comentario que hacemos es: este artículo revela un grave problema del actuar de la autoridad educativa en el supuesto de que ésta considera que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones respecto al desempeño laboral del personal docente, ya que estaría interviniendo como juez y parte en el desahogo del asunto en particular. Artículo 76. Con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del Sistema Educativo Nacional, el personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de 3 días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales sin causa justificada, será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas, aplicando para ello el procedimiento previsto en el artículo 75 de esta ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho del interesado de impugnar la resolución respectiva ante las instancias jurisdiccionales que correspondan. Comentario que hacemos. En el presente artículo se sustrae el ámbito jurídico laboral, las situaciones de inasistencia a sus actividades laborales por parte del personal docente, además de que de nueva cuenta la autoridad educativa se autoconstituye en juez y parte para la imposición de sanciones. Artículo 77. Las sanciones que prevé este capítulo se aplicarán sin perjuicio de las previstas en otras disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. Transitorios. Octavo, el personal que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentre en servicio y cuente con nombramiento definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión de la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, se sujetará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la autoridad educativa o el organismo descentralizado correspondiente, o bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado según corresponda. Aquí comentamos, es importante señalar que el octavo transitorio referente al personal que se encuentra en el servicio a la entrada en vigor de la ley dice que quienes no aprueben la tercera evaluación no serán separados de sus funciones, pero que serán readscritos para continuar en otras tareas.
La gran cuestión es ¿a qué tareas se refiere? Quizá labores de intendencia y en su defecto se les ofrecerá incorporarse a programas de retiro. Continuando con su carácter punitivo, se remata con un último párrafo en el cual se dice una vez más que el personal será despedido sin responsabilidad para la autoridad educativa, es decir, sin los derechos laborales que deberían corresponderle. Esta es una parte de lo que alcanzamos a trabajar, compañeros. No pensamos que hoy se fuera a votar y bueno, una vez más les digo, lamentamos el procedimiento porque nos hubiera gustado darnos el tiempo para hacer cosas muy interesantes en Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito que su escrito nos lo haga llegar a esta presidencia con las reservas correspondientes para continuar con el trámite. De lo contrario, no se presente, quedará sin efecto su registro por no haber materia discusión. Le solicito al diputado Rafael Flores Mendoza, sea tan amable de comentar sobre su reserva. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados. Estamos discutiendo uno de los temas fundamentales o torales para el desarrollo del Estado, que es la educación. Desafortunadamente no está en este Congreso, en esta soberanía, discutir las reformas que a nivel constitucional se dieron en el Congreso Federal y lo mismo en la Ley General de Educación, que fue aprobado también por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Estamos discutiendo lo que es la homologación, alineamiento o como se le quiera denominar de la ley del Estado de Zacatecas que regula la educación. Aquí tengo que señalar que la iniciativa que turnó el Ejecutivo es una iniciativa que se queda corta. Tuvimos la oportunidad de revisar otras iniciativas que fueron aprobadas por otras entidades federativas como Quintana Roo, donde pues se ve que hay un trabajo exhaustivo, donde pues se recogieron muchísimas opiniones. No fue el caso de la ley de Zacatecas, que se limita, hay que admitirlo, se limita prácticamente a copiar la ley federal. No obstante lo anterior, votamos a favor de la misma en lo general, porque como lo señalé al inicio, pues no está en esa soberanía ya oponerse, ya la reforma constitucional ya se dio, la reforma de la ley general o federal también ya está realizada. Yo platiqué con muchos maestros institucionales y democráticos y con el poco tiempo que tuvimos para analizar la propuesta del Ejecutivo, cuando lo revisamos, vimos que había 5 puntos que les preocupaba de sobremanera. Les preocupaba muchísimo lo de las cuotas voluntarias, que se asegurara que fueran donaciones para garantizar la gratuidad de la educación. Les preocupaba también muchísimo el artículo 12, referente a su seguridad laboral. Lo mismo el artículo 84, que eran las famosas 3 evaluaciones que se le han dado a los maestros, que afortunadamente se modificó. Lo mismo el artículo 67, que afortunadamente también se modificó, pero les hacía muchísimo daño el saber que una vez que fueron evaluados podrían solicitar, que ellos deseaban que solicitaran una revisión al proceso de esa evaluación, y también algo muy importante y fundamental, que es la participación de los padres de familia. Ante estas inquietudes que manifestaron los compañeros maestros, docentes y padres de familia que se acercaron con su servidor y con varios diputadas y diputados, hablamos precisamente con los integrantes
de la comisión con los coordinadores y afortunadamente dieron muestras de que habría apertura para hacerle modificaciones, que la ley no iba a ser sacada conforme llegó por parte del Ejecutivo, o sea, es decir, que esa iniciativa podría ser sujeta de adiciones y reformas, que había apertura, y bueno, eso nos alentó precisamente a entablar estas mesas de diálogo y proponer reformas, adiciones, e incluso se derogó todo un artículo que fue el 84, se cambió totalmente la redacción y vemos con satisfacción que fueron incorporadas las inquietudes fundamentales del magisterio y de los padres de familia. Reitero, pues no es lo deseable, es lo posible dentro del marco y pues únicamente quisiera manifestarlo, que también le dejo por escrito mi reserva, diputado presidente, y sigue razonar, invitarlos precisamente a que esta ley sí está coadyuvando, aunque medianamente, a que se mejore la educación. Lo que hay que cuidar ahora son las leyes reglamentarias que vendrán sobre esta propia ley general. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Agotada la discusión de lo reservado, con fundamento en lo señalado por los artículos 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125 de nuestro Reglamento General, se pasa a votación nominal de la reserva del diputado FEMAT, iniciando por mi derecha, y pido al primer secretario dar cuenta a la Asamblea de la votación. Calderón Galván Cuauhtémoc, en contra de la reserva. FEMAT Bañuelos Alfredo, a favor de la reserva. Iván de Santiago, a favor de la reserva. Rafael Gutiérrez Martínez, en contra de la reserva. Claudia Naya, en contra de la reserva. Medina Padilla María Guadalupe, en contra de la reserva. Nava Martínez María Elena, en contra de la reserva. Y quisiera hacer un comentario. El diputado FEMAT leyó el documento. No más votación, Okay. Diputada, si es tan amable. En contra de la reserva. Cervantes González Mario, a favor de la reserva. Solís Mares Ismaela, en contra de la reserva. Ramos Martínez María Hilda, en contra de la reserva. Guerrero Esquivel Araceli, en contra de la reserva. Qué barbaridad. Zamora Salas Gilberto, a favor de la reserva. Figueroa Rangel José Luis, a favor de la reserva. Flores Mendoza Rafael, a favor de la reserva. Flores Hernández Eugenia, a favor de la reserva. Hurtado Bueno Rafael, en contra de la reserva. Velázquez Bacio Erika, en contra de la reserva. Torres Rodríguez Javier, en contra de la reserva. Acosta Jaime Luis, en contra de la reserva. Pastor Alvarado Héctor Siragüen, en contra de la propuesta. Aro de la Torre José, en contra de la reserva. Chávez García Luz Margarita, en contra de la reserva. Buendía Valderas Irene, en contra de la reserva. Regis Adame Juan Carlos, a favor de la reserva. Deras Almodóvar César Augusto, a favor de la reserva. Pedrosa Morales Carlos Alberto, en contra de la reserva. Del Real Hernández Cliserio, en contra de la reserva. Adelante. Le informo, diputado presidente, que tenemos 9 votos a favor de la reserva y 18 en contra de la reserva. Muchas gracias, diputado secretario. Y agotada la discusión de esta primera reserva, pasamos a la segunda reserva que hizo el diputado Rafael Flores Mendoza, iniciando por mi derecha, Diputado y pido al presidente, primer secretario. Para retirar la reserva. Ok, bueno, entonces, retirada la reserva del diputado. Vámonos, amigo. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el informe de la Secretaría y con fundamento lo establecido por los artículos 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de nuestro Reglamento General, se declara aprobado el dictamen en lo particular y en los términos originales y se le dará el trámite correspondiente.
Continuando con el orden del día, pasamos a asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. No habiendo asuntos generales y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida esta sesión y citamos para el próximo martes en punto de las 10 de la mañana a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias y buenas noches.